Buenos días, paisanos. Continuamos con la lectura de la novela Un idilio a través de la guerra, novela histórica de la Tierra Caliente de Michoacán. Pero antes, un pequeño resumen del video anterior. Don Manuel, el dueño de la hacienda de Ojo de Agua de Poturo, le platica a Isidro las circunstancias que lo obligaron a venir para acá, huyendo del padre de tránsito, quien tenía intenciones de encerrar a su hija en un convento. Por eso tuvieron que salir huyendo y así fue como llegaron a Ojo de Agua para esconderse acá. Don Manuel cuenta que un obispo cuyo nombre era Juan Cayetano Portugal lo ayudó poniéndolo en contacto con una persona que sabía de unas tierras que estaban en venta, y de esa manera fue que supo de estas tierras y las compró. En la novela no lo dice, pero seguramente dicha persona que le vendió las tierras fue Timoteo Castrejón. Y si para esos años ya no vivía don Timoteo Castrejón, tiene que haber sido alguno de sus hijos. De esa manera, aquel gran latifundio que se extendía de norte a sur, desde San Pedro Jorullo y Potrero Corpus hasta la Candelaria, y de oriente a poniente, desde el Salitre y el Guayabo hasta Oropeo y Hacienda Vieja, se fue fragmentando poco a poco a medida que los Castrejón fueron vendiendo por partes aquella inmensa extensión de terreno. Así fue como llegaron don Manuel y doña Tránsito a Ojo de Agua, porque el padre de ella tenía mucho poder como para localizarlos. Por eso es por lo que no querían que se supiera dónde vivían. Ocurre un asalto a la hacienda de Ojo de Agua de Poturo por parte de una partida de 15 hombres comandados por don Magdaleno. Don Manuel, Isidro y los peones de la hacienda resisten el ataque y logran vencerlos después de un tiroteo. Isidro Abad resulta herido y se da cuenta de que Pedro, el esposo de Tula, fue quien le tiró, pero guarda silencio en espera de una buena ocasión para dar a conocer sus sospechas de que éste estaba traicionando, poniéndose de parte de don Magdaleno. Isidro Abad tiene que quedarse en la hacienda para recuperarse de la herida. Mientras se recupera, sale a dar paseos a la huerta de Ojo de Agua y hace una descripción de la huerta que, por cierto, los que tenemos más de 50 años todavía conocimos cierto esplendor de esa huerta que hoy ya queda muy poco de lo que era antes. Isidro Abad por fin se marcha para integrarse a las filas del ejército liberal, no sin sentir tristeza por tener que abandonar la hacienda de Ojo de Agua de Poturo. A continuación, leeremos sus experiencias. Parte tercera, capítulo 1. Frente a las olas. Salí de Puruancitiro mucho antes de que despertaran mis huéspedes. La nota al pie de la página dice: téngase presente que Isidro continúa con el uso de la palabra. Fin de la nota. Era el 26 de junio. El cielo estaba profundamente oscuro y no tuve siquiera el consuelo de ir divisando de tiempo en tiempo la mansión aquella en que se quedaba mi alma. Traspuse la otatera, que estaba silenciosa y triste. Oh, si en aquellos momentos me hubiese herido de muerte la víbora de cascabel. Tenía ya 4 horas de caminar. El sol se había levantado del horizonte, lanzando rayos de fuego. El cielo estaba purísimo, como se ostenta siempre después de las primeras lluvias. Algunas nubecillas, semejantes a gasas vaporosas, flotaban aquí y allá, como si fuesen toallas destinadas a los ángeles para lavar la bóveda estrellada. Me hallaba en pleno camino de la costa. De improviso observé una extensa columna de tropas que caminaban en dirección opuesta a la mía. No podía ser el ejército del centro, supuesto que, por las noticias de don Manuel, debía hallarse vencedor en Uruapan. A pocos pasos encontré la descubierta. ¿Qué gente es esta?, pregunté al jefe. Es el ejército liberal. ¿Quién lo manda? Los generales Arteaga, Rivapalacio y Régules. Pues no acaban de tomar Uruapan. ¿Y qué?, me respondió con altivez el oficial, en cuyo semblante leí la resolución de no hablar más. Entonces me apresuré a incorporarme al grueso de la fuerza y me presenté al general en jefe. Arteaga, sin fijarse en mí, me ordenó que pasase a prestar mis servicios en la artillería. En aquel tiempo, nuestros jefes tenían el lema: ni sobra el que llega, ni hace falta el que se va.
de modo que no fue extraña para mí la indiferencia con que me recibió el general. Ya en mi puesto supe que el ejército venía casi en completa derrota. Después de su victoria en Uruapan, amenazado por 2 columnas de franceses y la de traidores del general Tapia, Arteaga, falto de municiones, no creyó prudente comprometer una nueva acción de guerra contra el enemigo tan superior en número y compuesto de tropas de refresco. En consecuencia, el día 23 evacuó la plaza y se retiró por el camino de tierra caliente en medio de lluvias torrenciales y careciendo de víveres. Así es que el grande ejército del centro iba fugitivo. En la tarde de aquel día comenzó a circular entre los soldados una infausta nueva que supieron primero que los jefes. Las malas noticias se difunden como el aire sin que uno se dé cuenta de dónde vienen ni la hora en que llegan, y son como las olas, que se hinchan más y más hasta llegar a su término. Se decía que el general Pueblita había sido derrotado en la misma ciudad de Uruapan, que había muerto a la hora del combate y que su división había quedado aniquilada. Mi jefe, el comandante de artillería, Martiniano León, fue a informarse al cuartel general y ya supimos que Pueblita había llegado a Uruapan con una pequeña escolta, que había sido sorprendido por la columna del coronel Clinchan e infamemente asesinado por una turba de zuavos, pero que su división había quedado intacta a 10 leguas de distancia del lugar de los sucesos. El general Pueblita había sido mi jefe, era uno de los hombres más patriotas, uno de los más hábiles y valientes guerrilleros, honrado, leal, humilde, era el más calumniado por el partido clerical. Al escuchar la noticia no pude menos que derramar algunas lágrimas a la memoria del popular caudillo. La impresión que me produjo la muerte de mi antiguo jefe, la conciencia de que volvía a enturbiarse el horizonte político, no hicieron más que agravar el estado de profunda tristeza en que se hallaba mi ánimo. Ansiaba que nuestra tropa entrase de nuevo en combate y verme en medio de un peligro inminente para distraer mi pensamiento, que no podía apartarse de la feliz morada de Purancitiro y de la ausencia que me alejaba de sus habitantes. Acampamos aquella noche en Atuto y el 27 llegamos a la hacienda de Tamo. Las jornadas eran cada día más fatigosas. Al día siguiente nos dirigimos a Sinagua. Aquella tarde presencié una de las escenas que varias veces se verificaron en nuestro ejército. El calor era insoportable. Nuestros soldados no habían comido desde la víspera y más que el hambre, la sed los devoraba. No había en aquel desierto un manantial, el más insignificante arroyo, una charca siquiera. De repente se oyó un grito agudo. Un soldado se tambaleaba y enseguida se desplomó. Después caían grupos enteros, soltando los fusiles. Eran presa de horribles convulsiones, con el semblante amoratado y la boca escupiendo una saliva sanguinolenta, como si todos estuvieran acometidos de terrible meningitis y de oftalmia. Tenían los ojos inyectados y salientes, y se notaba en su semblante lastimoso abatimiento. Cuando el único remedio hubiera sido la baja de la temperatura, un sol de fuego parecía complacerse en causar aquella espantosa hecatombe. En vano el general Rivapalacio, seguido de muchos oficiales, ministraba dosis de alcohol a los enfermos. En vano, haciéndonos apear de nuestros caballos, les daba a muchos de aquellos infelices. La insolación hacía estragos. Más de 300 soldados yacían tendidos en el suelo. Solo la noche puso término a aquella escena de luto y de desolación, en que quedaron muertos como 60 hombres, muchos de los cuales fueron enterrados en Sinagua, en donde los soldados abrieron sepulturas con sus bayonetas. En tan aflictivas circunstancias llegamos el día 28 a Churumuco. Allí todo fue confusión y casi pudiera decirse que anarquía. El general Régules cayó gravemente enfermo de intermitentes. Rivapalacio insistía en que nos retirásemos a Huetamo para levantar allí la moral de nuestras tropas. Arteaga vacilaba en todas sus determinaciones, fijándose por último en que fuésemos a tomar cuarteles en Tacámbaro y resolver allí lo conveniente.
Se emprendió la marcha retrógrada y arribamos a aquella ciudad el 14 de julio. Desde ese momento no cesaron las alarmas, a cada rato se anunciaba la aproximación del enemigo. Por fin, a las 10 de la mañana del día 16, se produjo un pánico horrible en la población. Se levantaron los puestos, se oían por todas partes el estrépito con que las puertas se cerraban, la gente corría en todas direcciones, en horrorosa confusión, porque era la hora del tianguis. No sé qué conferencias tan acaloradas hubo entre los jefes. Lo cierto es que el ejército fue a acampar a Cerro Hueco, a la vista de la ciudad. El enemigo se presentó formado del regimiento belga y de una brigada de traidores. ¿Para qué referir los detalles de esa funesta jornada? El combate acabó con nuestra derrota absoluta y luego comenzaron los traidores la persecución, el alcance, la matanza cruel, inaudita, inexorable. Yo los vi volver a la ciudad con las lanzas y las bayonetas rojas de sangre. En cuanto a mí, hubo un momento en que me hallé entre un grupo de traidores que pretendían que me arrodillase para fusilarme. Permanecía en pie, sereno, casi indiferente. Ya preparaban los imperialistas sus fusiles para hacerme fuego cuando se aproximó un joven oficial belga. El instinto o no sé qué me hizo acordarme de la masonería. Hice el signo de socorro y en el acto el oficial extranjero, repitiendo la señal, penetró al grupo y tomándome del brazo, declaró que era yo su prisionero y me condujo al lugar en que se hallaban los pocos de nosotros que no habían sido asesinados en la batida. Capítulo 2 de la parte tercera. En cuanto al ejército del centro, quedaba otra vez convertido en pavesas, ese ejército en el que solo se pensaba en pelear y morir. Vencer era una ilusión que pocas veces acarician los patriotas, y no ha faltado quien les haga cargo de indisciplinados, como si el martirio estuviese sujeto a disciplina. Nos condujeron a Morelia, éramos pocos prisioneros, todos en poder de los belgas. Los imperialistas mexicanos no le habían dado cuartel a nadie, nos pusieron a disposición del prefecto político, quien nos mandó alojar en la cárcel en compañía de los criminales. Empero, esta circunstancia hizo que nos olvidara el patíbulo. Decididamente, la desgracia se cebaba en mí. En los campos de batalla caía herido o prisionero y volvía a quedar imposibilitado para la campaña. En los 5 meses de reclusión jamás tuve noticia alguna de Purvancitiro. Me torturaba el temor de que el infame don Magdaleno hubiese intentado y tal vez llevado a cabo otra empresa. Dios mío, en vano quiero alejar de mi alma este pensamiento. En la cárcel, pero no sin dificultades, sabíamos mis compañeros y yo algunos de los sucesos políticos. Así llegó a nuestra noticia que, como por encanto, habían surgido de nuevo el ejército del centro. Sabíamos que se hallaba otra vez en alta fuerza, que Tacámbaro era el centro de reunión de nuestras tropas y que en todo el estado se robustecía la inquebrantable fe de los patriotas. Una mañana, el 12 de octubre, oímos desde nuestro calabozo salvos de artillería y repiques de campana. El alcaide entreabrió la puerta y nos dijo: «Ese regocijo cuyos ecos llegan hasta aquí es porque se está publicando la ley de 3 de octubre. ¿Qué ley es esa?», preguntó uno de nosotros. «La ley que pone fuera de la IDEM a todos los chinacos». «No entiendo». «Esa ley manda que se fusile a todos los que se cojan con las armas en la mano, sean jefes, oficiales y soldados, y a los que de cualquiera manera los ayuden». Pues me parece que hasta ahora se ha hecho lo mismo, de modo que ni necesidad había. Es que ahora los hechos consumados se elevan a la categoría de actos legales. Y el alcaide dio portazo. En la tarde oímos cañonazos y disparos de fusilería. El guardián volvió a aparecer, un poco pálido, y nos dijo: «¿No oyeron ustedes la nueva salva? Pues que no faltó quien viniera a gritar por las calles que viva la ley de 3 de octubre». Y al cerrar el calabozo el portazo fue más estrepitoso. Después supimos que la salva de que habló el alcaide era el tiroteo cambiado entre los belgas y la brigada de Riva Palacio, que había amagado la ciudad, y que los vivas lanzados a la ley de 3 de octubre los habían proferido los mismos chinacos que penetraron en las calles. A los 5 días
Otra salva de cañonazos, repiques de campanas, músicas militares que recorrían las calles. El guardián asomó el rostro para comunicarnos que el general Arteaga había sido derrotado en Santa Ana Amatlán y que él, los principales jefes del ejército, la oficialidad y la tropa, todos habían caído prisioneros. De aquí la fiesta en que ardían los imperialistas de Morelia. 10 días después, el mismo alcaide, que era una persona decente, volvió, con aspecto risueño, a darnos la nueva de que Arteaga, Salazar, Díaz, Villagómez y González habían sido fusilados en Uruapan el 21 del mes corriente, octubre, y agregó con énfasis: la hidra revolucionaria ha perdido todas sus cabezas. El alcaide repetía esa frase con que comenzaba el editorial de ese día de un periódico moreliano, cuyo título era La Razón Católica. Al llegar a Morelia, los prisioneros de Santa Ana Amatlán, que, por ser muchos, no fueron fusilados, se mandó que los de Cerro Hueco quedásemos incomunicados. El alcaide, que además de decente era muy cumplido, ejecutó al pie de la letra la orden y nada volvimos a saber de lo que pasaba en el mundo. ¿Por qué?, me preguntaba yo. ¿Por qué esta severidad si hoy sí es un hecho la extinción del ejército del centro? ¿Qué tan profunda, así como la de esta prisión, será la paz que reina en Michoacán? Mi vida me parecía entonces una noche de interminable oscuridad. A fines de noviembre un vago rumor circulaba entre los criminales de la cárcel y llegó a mis oídos. Los van a canjear por los belgas, decía en voz baja uno de ellos. ¿Quién fuera Chinaco? Dios mío, exclamé, si fuera cierta tanta dicha. Luego asiste el ejército y debe estar potente, puesto que el imperio solicita un convenio semejante. Pero si el canje se refiere solo a los prisioneros de Santa Ana Amatlán, ¿qué será de nosotros? Estos pensamientos tupían las tinieblas de la noche de mi vida. Por fin, el día 1 de diciembre, se nos notificó el canje. Estábamos comprendidos en sus capitulaciones. ¿Podré volar al lado de Florencia? Capítulo 3. Isidro había concluido su narración, cuyas últimas palabras se me escaparon porque hacía rato que el sueño me había vencido y dormía profundamente. Al día siguiente acompañé a mi amigo, que iba a presentarse al general Rivapalacio, quien le dio un estrecho abrazo y lo colocó a las órdenes de Régules, quien no tardó en emprender una de sus atrevidas excursiones. Desgraciadamente la fortuna lo abandonó y su división fue derrotada por Méndez en la acción de La Palma. En esta ocasión Isidro ni cayó prisionero ni salió herido. Durante el curso de la campaña, varias veces nos vimos precisados a separarnos o nos reuníamos de nuevo y nos comunicábamos nuestras respectivas aventuras. Las de Isidro fueron tantas y tan variadas que resultaría una confusión en estas páginas si para cada una de ellas hubiéramos de recurrir a su propio relato. Con excepción de algunas notas que me será preciso tomar de su libro de memorias que conservo entre mis papeles, seré yo quien siga refiriendo los sucesos. Después del canje tuvimos unos cuantos días de tranquilidad que Rivapalacio, nombrado por los jefes para sustituir a Arteaga, empleó en la reorganización del ejército. El general era incansable y había inspirado confianza con sus acertadas disposiciones, con su gran talento y con aquel carácter insinuante que poseía. Hasta sus enemigos confesaban que sabía de política. Con él dirigiendo y ejecutando Régules, todo marcharía bien, decían, y este era el modo de pensar de muchos. No es mi ánimo detallar el desarrollo de la política en aquellos días, ni el enlace cronológico y circunstanciado de los acontecimientos. Bastará una sinopsis de ellos para el encadenamiento de las páginas de este libro. En los primeros días de enero de 1866, Isidro tuvo el alma en un hilo, sabiendo que los contraguerrilleros de Pureco y los de Don Magdaleno, procedentes de Pátzcuaro, merodeaban por el distrito de Ario, no siendo difícil que a instancias del último hicieran alguna correría más allá de la Huacana. Por fortuna, los valientes guerrilleros de Nieves Sosa los hicieron replegar a su madriguera. De nuevo nos alarmó la noticia de que, a fines del mismo mes, hacía el terrible Ramón Méndez uno de sus rápidos movimientos, invadiendo en esta vez
la zona que se extiende de Tacámbaro a Uruapan. En medio de ese eterno luchar, de aquellas incesantes escaramuzas que precedían siempre a las grandes batallas, el núcleo del ejército republicano seguía rehaciéndose, tanto a iniciativa de nuestro gobierno como por el decidido apoyo que le prestaban los pueblos. El general en jefe espiaba el momento de tomar la ofensiva, ora atacando una de las principales poblaciones que mantenía en su poder el imperio, ora librando una batalla campal. Por fin, a mediados de febrero, emprendimos nuestra marcha hacia el interior del estado. Méndez salió de Morelia, aceptando el desafío. Los dos ejércitos se avistaron el día 20 en el Cerro de la Magdalena, a inmediaciones de Uruapan. Fue un brillante hecho de armas en que por ambas partes se luchó con valor por espacio de 5 horas a campo raso, a pecho descubierto. La victoria coronaba ya nuestros esfuerzos cuando el ansia de rapiña de algunos de los bandidos que andaban en nuestras tropas, como andan en todo ejército, los condujo a ir a robar los equipajes de Méndez que estaban detrás de la línea de batalla de los traidores. Introdujeron la confusión, dejaron descubierta nuestra ala derecha, hicieron suspender nuestro fuego y proporcionaron al talento e instrucción militar de Méndez la oportunidad de aprovecharse de todo ello, lanzando sus columnas sobre el lado descubierto del cerro. Nuestro triunfo se convirtió en una derrota inesperada y tremenda, si bien el enemigo sufrió pérdidas tan considerables que lo paralizaron por varios meses. Después, y cuando Rivapalacio comenzaba a dar nueva vida al ejército, recibió la orden del presidente Juárez, dictada al saber la muerte de Arteaga, de que el mando en jefe correspondía al general Régules, por razón de antigüedad. Rivapalacio obedeció, no obstante las insinuaciones que en contrario le hicieron varios de sus principales subalternos, y para dejar a su sucesor libre el campo de acción, se retiró por algún tiempo del servicio, yendo al estado de Guerrero, a aquel país en que su abuelo, don Vicente Guerrero, había conservado el fuego de la insurrección en los últimos años de la Guerra de Independencia. Régules reunió los restos de las fuerzas que habían combatido en la Magdalena y emprendió una de las atrevidas cuanto peligrosas excursiones que él acostumbraba. Atravesó de sur a norte el territorio de Michoacán por entre poblaciones ocupadas por el enemigo e invadió luego el oriente del estado de Jalisco, mas perseguido de cerca por una división del ejército francés y una fuerte columna de traidores, fue sorprendido a medianoche en Tenguecho, en donde el enemigo hizo carnicería y en donde el ejército del centro se disipó otra vez como el humo. Entonces, la extinción de las tropas republicanas parecía tan completa que los imperialistas anunciaron por los 4 vientos la pacificación de Michoacán. Apenas sí quedaban bajo las cenizas del desastre algunas chispas encendidas en la pequeña línea que corre entre Quiroga, Coeneo y Zacapu. En aquella terrible jornada de Tenguecho, el general Régules estuvo más de una vez a punto de caer prisionero. Le formaban los ayudantes, con sus cuerpos, un cerco impenetrable, y allí entre ellos se distinguió por su serenidad nuestro amigo Isidro Abad. A pie, sin la más pequeña moneda, y seguido tan solo de su estado mayor, se retiró Régules hasta Uruapan, en donde el vecindario le proporcionó algunos recursos para que continuara su marcha hacia el remoto confín de San Antonio de las Huertas. Allí comenzaron a presentársele algunos jefes oficiales y sargentos, otra vez el núcleo del ejército, y ya con cerca de 200 hombres se dirigió a establecer el cuartel general en San Pedro Jorullo. Para dar mayor vida al Fénix que renacía de sus cenizas, pensó en enviar un comisionado al general don Juan Álvarez, jefe de la División del Sur en el estado de Guerrero, a fin de que prestase a los patriotas de Michoacán los auxilios morales y materiales de que tanto necesitaban en aquellas circunstancias. Isidro Abad fue el escogido para desempeñar esta comisión y al efecto, y para premiar sus indisputables méritos, le concedió el ascenso a teniente coronel. Decir la alegría, el delirio con que Isidro oyó esa orden, es patentizar su pensamiento de que pronto volvería a pisar el Edén de Puroancitiro
y a contemplar una vez más a su adorable Florencia. En efecto, para marchar a la hacienda de la Providencia, en donde residía el venerable anciano don Juan Álvarez, aquel soldado de Morelos y de Guerrero, aquel caudillo de Ayutla, patriarca de la libertad, tenía que emprender el camino de la costa y pasar por la otatera, la de hojas como plumas, la del color de esmeralda, la puerta del paraíso. Capítulo 4. Una alegre mañana del mes de abril abandonó Isidro la hacienda de Jorullo. Al día siguiente, antes de que el sol iluminara su camino, penetró por entre la tupida ramazón de otates. Apresurado subía y bajaba la interminable serie de colinas y con la alegría que llevaba en su ánimo le parecían árboles floridos los cactus de verde gris que de cuando en cuando se presentaban a su paso. Al encumbrar la última loma, hojeó el terreno y sus ojos, húmedos con las lágrimas que brotaban del fondo de su corazón, contemplaron la alegre casa cuyas blancas paredes se destacaban en medio del oasis de verdura. Aguijó el caballo y a carrera tendida llegó frente a aquel corredor donde se habían deslizado las más bellas horas de su vida. Isidro, exclamó una voz que llegó a sus oídos como un eco desprendido de los cielos. Florencia, doña Tránsito, don Manuel, aquí estoy otra vez. Y los miraba a todos, que al grito de la joven habían acudido a recibir a Isidro. Más que apearse, brincó este del caballo y en medio de los perros que le rodearon regocijados, cayó en brazos de don Manuel, estrechó contra su pecho a doña Tránsito y tendió su mano a Florencia, no atreviéndose a más, pero bañándola con una inmensa y profunda mirada de amor y de ternura. ¡Caramba! ¡Abrácela también! exclamó don Manuel. ¡Qué hermosos instantes aquellos en que los dos corazones latieron como si fuesen uno solo! Capítulo 5. Refirió Isidro la feliz oportunidad que había aprovechado para volver a ver a sus queridos huéspedes y cómo había vencido todas las dificultades que se presentaban para el viaje a Acapulco. Luego, con acento de tristeza, manifestó que se veía precisado a continuar su camino a más tardar dentro de 2 días. «Y qué bien ha hecho usted de no perder el tiempo, don Isidro», dijo don Manuel. «Por poco que se hubiera tardado, no nos halla usted en esta su casa». «¿Cómo? ¿Que van ustedes a cambiar de residencia?» «Casi, amigo mío. Las noticias que usted me comunica, como malas que son, han volado por todas partes. En la Huacana supe del tenguchazo, y nadie ignora que acabó allí el ejército del centro. Los dispersos que se han juntado a régules apenas forman una escolta, y mucho me temo que, más que servirle de algo, lo comprometan, exponiéndolo a caer prisionero, es decir, a perder la vida. En efecto, hay una completa desmoralización en todas partes. Sin embargo, ninguno de nosotros pierde la fe. Ni yo tampoco, no faltaba más. La patria se salvará, pero me figuro que ha de pasar mucho tiempo antes de que lo veamos. Mientras esto sucede, yo me vine de la Huacana, resuelto a sacar el bulto por algunos meses. Creo que es lo más prudente. Es seguro que ahora sí podrán los contraguerrilleros extender sus correrías. Jure usted que se descuelgan por aquí, principalmente don Magdaleno, que nos ha declarado una guerra feroz. Y al decir esto, don Manuel fruncía el ceño y doña Tránsito y su hija palidecían. Mucho hay que temerlo, contestó Isidro con la rabia en el corazón. Desde hace tiempo vivo en completa intranquilidad. Por una parte, esperando de un día a otro un albazo de don Magdaleno. Por otra, teniendo que atender a los trabajos de mi rancho, único recurso con que cuento. Por no abandonarlo del todo, había proyectado abrir otro camino para no tener, como tenemos, una sola salida en caso ofrecido. Me propuse hacerlo por abajo de los potreros, pero resultó que de todos modos iba a dar a la otatera, y sobre todo mis vaqueros, sin excepción alguna, me ayudaban en el trabajo. Y ya usted ve que si no hay secreto entre dos, menos lo hay entre tantos. Abandoné la empresa y acometí otra más difícil y dilatada. Ya sabe usted que soy emprendedor y testarudo. ¿Y esa otra empresa qué objeto tiene?
¿Cómo le va a servir para cuidar su rancho? Digo, si se puede saber. ¿Cómo no? Supuesto que para llegar hasta aquí no hay más entrada que la otatera, lo que antes era una ventaja y hoy un peligro seguro, hay necesidad de tener una retirada, y retirada oculta. No me ocurre por dónde. Es muy sencillo. Usted ha visto que detrás del ojo de agua comienza en el monte, sobre las rocas, una cuchilla que va paralela al río. Se extiende mucho, casi hasta llegar al Balsas. Estoy trabajando en ella para formar un sendero por donde podamos escaparnos, o al menos escondernos para rezar después de pasado el peligro. Nada más que si lo descubre el enemigo, también podrá aprovecharlo. En primer lugar, la vereda es tan estrecha que no se puede caminar más que a pie, y los bandidos no se resuelven fácilmente a dejar sus caballos. Y en segundo, que está en paraje tan escondido que es imposible que la descubran. Pero imagínese usted, don Isidro, que Manuel, queriendo hacer ese trabajo muy en secreto, se lleva a Pedro para que le ayude, interrumpió doña Tránsito. Sin creerlo, Isidro palideció de rabia y de temor al recordar cuántos motivos de desconfianza tenía para con Pedro. De modo que estamos vendidos, agregó doña Tránsito. Y ya te he dicho, Tránsito, que te quites esas ideas. Yo también las tengo, papá, dijo Florencia. Hace tiempo observo a Pedro que me mira de una manera muy extraña. Creo que ya ni a mí me quiere. Ustedes han dado lugar a eso con sus desconfianzas. Yo cada día confío más en él. Las señoras iban a contestar, mas, para evitar un desagrado, Isidro interpeló a don Manuel. Me decía usted que si yo hubiera dilatado mi viaje, no nos habría encontrado en Purancitiro. Los últimos sucesos son tales que estoy convencido de que antes de 8 días tendremos la visita de don Magdaleno y su gavilla. Como no está concluida aún la vereda del monte y no hay por dónde escaparnos, he pensado llevar a la familia a pasear unos días por la costa, a ver si entre tanto toman las cosas otro cariz y podemos volvernos a nuestra casa. De modo, Isidro, que llevaremos tu mismo camino, dijo blandamente Florencia, sin poder evitar que se tiñeran suavemente sus mejillas. Ah, contestó mi amigo, ¿y acaso tendré el gusto de ver a ustedes por allá? No solo, contestó don Manuel, sino que, si usted gusta, podrá ser de la partida. Pasado mañana emprenderemos juntos el viaje. Querer decir la alegría que a la joven y a Isidro causaron las palabras de don Manuel sería imposible por falta de expresiones, pues no las tiene el idioma para referir tanta aventura. La misma doña Tránsito se llenó de contento. En aquellos 2 días que permaneció Isidro en el rancho, mientras don Manuel daba las instrucciones precisas a sus vaqueros y las señoras hacían los preparativos del viaje, volvió a visitar aquellos sitios que tantos recuerdos despertaban en su alma. Recorrió los campos, se perdió en las avenidas de la huerta, soñó tantas cosas al mirar otra vez aquel baño en que se deshace la espuma de la cascada. Mas, ¿por qué experimentaba un vago sentimiento de melancolía que llegaba hasta la tristeza? ¿Por qué sufría su corazón en medio de tanta felicidad? Es que el alma desconfía del porvenir y la misma dicha le causa inquietudes. Capítulo 6. En la tierra caliente es una delicia madrugar. Es la hora en que el viento viene del norte, de las altas montañas de la sierra, refrescando con sus ráfagas aquella zona de fuego. Las cabalgaduras caminan deprisa, ligeras como si no llevasen carga. Va uno contento, viendo dibujarse fantásticamente, en medio de la claridad indecisa, las ramas de los árboles, como brazos de misteriosos gigantes que corren en sentido opuesto a nosotros. Los pájaros acaban de despertar y nos regocijan con sus variados cantos, y se oye el piar de sus polluelos que no se atreven aún a salir de los nidos. De cuando en cuando se escucha el mugido de una vaca llamando a su becerro para brindarle el blanco néctar de la leche. A esa hora salió la comitiva de Purancitiro. Don Manuel e Isidro montaban buenos caballos, doña Tránsito una magnífica mula de paso y Florencia la famosa golondrina que altiva se pavoneaba
como si hiciera alarde de llevar en la espalda tan elegante y bella amazona. Los mozos, jinetes empencos, andadores y fuertes, cuidaban de la bestia que conducía al almofrej con los catres de campaña y las maletas. Pedro era uno de esos mozos, con gran disgusto de doña Tránsito. En cuanto a Isidro, no se explicaba la causa de no guardar rencor a aquel hombre que había querido asesinarle, que era indudablemente su rival. Lo miraba naturalmente con cierta desconfianza, pero sin odio. No temía su rivalidad, pues que el humilde vaquero no ambicionaba más que ser el guardián de Florencia, su ángel tutelar, dispuesto a morir por ella, y además Pedro trataba a mi amigo con profundo respeto, si bien, cuando nadie lo observaba, le lanzaba miradas feroces. No seguiremos una a una las etapas de aquel viaje. Baste decir que nuestros amigos atravesaron en Almadías el río más caudaloso y de mayor curso de los de la República. Ese río que en su origen en el estado de Puebla tiene el nombre de Atoyac, que al entrar en el de Guerrero toma el de Mezcala, que se llama el Balsas en Michoacán, que al desembocar en la ensenada de Petacalco se denomina Zacatula, y que en todo su curso es también conocido con el nombre de Río Grande. Lo es en efecto, y baña con sus aguas las más ricas regiones. La comitiva dejó a un lado la importante población de Coahuayutla y penetró en la cañada de Colmeneros, en donde hay que vadear un río 22 veces antes de llegar a las Juntas. Enseguida descansaron 2 días en La Unión, pueblo que antiguamente se llamaba Los Nuevos, y ahí recibieron la hospitalidad de don Manuel López, en una mansión alegre, situada en la plaza, frente a una colosal parota que derrama frescura. En esas noches, los viajeros no podían conciliar el sueño, oyendo los tumbos de la mar, que está ya muy cercana. Doña Tránsito, Florencia e Isidro se hallaban impacientes por conocer aquel portento de la naturaleza. Solo don Manuel había estado varias veces en la playa. Al día siguiente se continuó el camino. Los viajeros marchaban por esa ancha faja de tierra que forma la verdadera costa y que es de una ferocidad asombrosa. Ya sin necesidad de esperar el silencio de la noche, se oía el estruendo de las olas del océano y se veían en el cielo las bandadas de aves de rapiña que viven de la pesca. Mas la inmensa cortina de verdura se interponía siempre entre el mar y los viajeros. Las señoras estaban más y más deseosas de conocerlo. Varias veces Florencia suplicó a don Manuel que se desviasen de la senda y, aunque fuese por un momento, la llevase a ver aquello. Aquello era la inmensidad, la que se dilataba en su pensamiento, la que hervía en su impaciencia. Don Manuel, calmoso, inflexible, respondía: ya lo verán, cuando sea tiempo. Florencia hacía un mohín que, no por ser de disgusto, era menos gracioso. Así atravesaron los llanos de Temehuacán, las suntuosas huertas de cocoteros de Ixtapan, y trasmontaron el ramal de la Sierra Madre, que mezcla sus pinos con los bosques de limoneros silvestres que se extienden hasta la encantadora bahía del puerto de Zihuatanejo. Pasaron enseguida por la rica hacienda del Coacoyotl, en donde don Manuel cambió un apretón de manos con su propietario, el anciano don Vicente Amaro, antiguo insurgente que militó a las órdenes del señor Morelos. Por fin llegaron a una de esas pequeñas poblaciones que en la costa se llaman barrios y que se hallan a grandes distancias unas de otras. Aquel caserío se llama San Jeronimito. Con una sobriedad de palabras que no hacía más que excitar más y más la ansiedad de las señoras, murmuró don Manuel: ya llegamos, mañana veremos el mar. El autor de estas líneas cede la palabra a Isidro en el capítulo siguiente, es decir, toma su asunto del libro de memorias de su amigo. Capítulo 7. Fue preciso resignarse. Nadie durmió esa noche con el alboroto de ver realizado el deseo de tantos días. Los tumbos se oían como si tronasen a 100 metros de distancia. Se respiraba un ambiente salino, se esparcía en el aire ese olor de pescado característico del mar y sentíamos la humedad pegajosa de las brisas de la costa.
surgió la aurora con su espléndido color tomado de no sé qué rosa del espacio. Montamos a caballo, atravesamos un bosque de ceibas, de parotas, de brasiles, y apenas podíamos caminar por el intrincado laberinto de granjenos. Oíamos el estruendo de las olas, se veían huir por la espesura centenares de cuadrúpedos silvestres y se cubría el cielo de bandadas de pájaros. El mar seguía invisible. Cruzamos luego por las salinas de Potosí y enseguida penetramos por en medio de dos esteros tupidos de manglares. De repente, trémulos de emoción, creímos que se desplomaba sobre nosotros la inmensidad del cielo en inagotable catarata que se convertía en espuma. Era el mar que en óptica ilusión no se extendía hasta perderse en el horizonte, sino que se levantaba hacia el espacio, inconmensurable, infinito, eterno, como el majestuoso manto azul del universo. Lo percibimos luego en su augusta realidad, dilatándose como una llanura interminable y rodando sobre ella innumerables las olas tumultuosas. Quedamos extáticos y nos pareció ver el Espíritu de Dios llevado sobre las aguas, como antes de que la luz fuese hecha. Volví los ojos hacia mis compañeras. Doña Tránsito y Florencia estaban de rodillas y oraban al compás de los tumbos, de aquel sublime ruido que es como el incesante latir del corazón del océano, pero del océano Pacífico, tal como viene desde donde el sol se pone a besar amorosamente las playas occidentales de la América. Capítulo 8. Aquel delicioso sitio se llama la Ensenada de Potosí y tiene una extensión de extremo a extremo del arco que la forma de más de 16 leguas. Enfrente se destacan los morros, 3 islas guaneras, de color entre blanco y gris, de hermosa figura. Más que Ensenada es aquella una dilatada bahía que, al verla, trajo a mi memoria la de Nápoles, tal como la describen los viajeros. En la playa, hacia el poniente, se levantaba entonces una choza de bajareque, techada de palapas, y delante de ella el obligado toro que convidaba a disfrutar de la sombra. Después de que los viajeros hubieron contemplado largo tiempo la mar, encaminaron sus pasos hacia aquella humilde cabaña y encontraron en ella una familia de costeños que los recibieron con la franca hospitalidad que es o era costumbre de la tierra. Era una familia de pescadores compuesta del padre y de la madre, ya ancianos, y de 2 hijos, un mancebo como de 22 años y de una joven de 20 que traía pendiente del enhiesto pecho una criatura de 1 año de edad. Nos dijeron que se apellidaban Olivar y que los hombres eran, además de pescadores, buzos en aquellos mares. El tipo era como el de la gente de la costa, alta estatura, grandes ojos oscuros, nariz semiaguileña y tez de pronunciado moreno, tipo de los moros descendientes de Andalucía, y razón hay de que así sea, pues cuando en el reinado de Felipe II fueron expulsados los moriscos de Granada, muchas de sus familias, pasando el istmo de Panamá, vinieron a establecerse en las costas del Pacífico de las posesiones españolas. De aquella familia, quien especialmente llamó la atención de nuestros viajeros fue la joven madre. Qué hermosa, qué esbelto su talle, qué negros sus ojos, circuncidados de obscuras ojeras y velados por sedosas pestañas, qué abundante y espesa la cabellera, qué turgente las formas, qué limpia, qué satinada la color morena. Iba Isidro a decir a Florencia que aquella mujer debería llamarse Fátima o Zoraida, cuando oyeron que la madre le hablaba. Desideria, le dijo, estos señores han de tener hambre. Ven, prepárales la comida. La joven obedeció, marchando con el airoso andar que distingue a las costeñas, y haciendo alvear su traje de limón, tan limpio como ellas mismas, que casi viven en el agua, semejantes a náyades o nereidas. El anciano Olivar habló de sus pescas, tan poco productivas en aquellos lugares, y nos dijo que el buceo era tan aventurado que rara vez salían bien las suertes. La suerte, querrá usted decir, le interrumpí. No, señor, una es la suerte,
que también puede ser mala, y otras, las suertes, que así llamamos nosotros al par de conchas que sacamos de una zambullida, y es muy justo decirles de este modo, porque las vendemos cerradas, y la suerte está en que al abrirlas el marchante halle o no perlas dentro de ellas. Casi siempre están vacías, pero en algunas ocasiones es tal su suerte que les hallan una margarita o calabacilla. Debe ser un oficio muy peligroso, expuestos a ahogarse. No está en eso el riesgo. Desde chicos nos enseñan a nadar, nos hacen zambullirnos hasta que se nos revientan los oídos, y entonces ya podemos irnos a fondo y contener el resuello largo tiempo bajo el agua. Lo malo es topar con alguna tintorera o con alguna mantarraya, que las hay muchas, y si no anda uno listo y no sabe manejar el puñal, sería mejor no haber nacido. Al decir esto, el anciano suspiró profundamente y como si le pesara en el alma ejercer oficio tan peligroso. Si ustedes usaran escafandras o campanas de bucear, estarían menos expuestos a los ataques de los monstruos marinos y podrían permanecer más tiempo dentro del agua. Ya sé que los gringos tienen máquinas para bucear, pero ¿qué quiere usted, señor? Nosotros no tenemos dinero para comprar esas cosas y por eso nos metemos a lo hombre. Los viajeros le rogaron que buceara en su presencia y accedió, llevándolos después de la comida a un lugar de la playa en que tenía su canoa. Las señoras se quedaron a la sombra de unas ceibas y don Manuel, los dos Olivar e Isidro se embarcaron, bogando hasta cerca de los morros. Allí se zambulleron los dos pescadores, tardando en reaparecer casi 2 minutos, tiempo bastante para morir uno asfixiado. El anciano sacó una suerte y el joven traía en una mano una rama de coral y en la otra un gran trozo de esponja que les compró don Manuel. El viaje fue feliz, no habiendo visto ningún animal feroz ni sufrido los embates del viento. Cuando llegamos a las ceibas, encontramos a las señoras mostrando en sus ojos huellas de haber llorado mucho. Les preguntamos la causa y Florencia, enternecida aún, nos dijo que la joven hija de Olivar había perdido hacía menos de un año a su esposo, devorado por una tintorera. Y se lo decía yo, señor, que no entrara ese día, que la mar estaba enojada, pero como habían venido unos gringos en una goleta y le ofrecieron pagarle a 10 pesos las suertes, no me hizo caso, se metió y a poco rato ya andaba la mitad de mi hombre sobre las olas. Pobre Heraclio, no teníamos más que un año de casados y me quería mucho. Desideria soltó el llanto y doña Tránsito y Florencia estallaron en sollozos. Para distraerlas, don Manuel dio a su hija cerradas aún las conchas que había comprado al anciano. A ver, exclamó la joven alborozada, con esa facilidad con que los niños olvidan un sentimiento de dolor por otro de placer o de curiosidad que se les presenta. Veamos qué tal suerte tenemos. Tú, Isidro, rompe una y yo abriré la otra, a ver quién de los dos es más afortunado. Ninguno abra las conchas, gritó Desideria. Yo las partiré, yo que ya no tengo nada que perder. Si las dos tuvieran, sería distinto. Entonces, qué bueno. Pero explíquese usted su lema. Quiero decir Desideria, replicó Isidro. ¿Qué? ¿Yo no he maliciado lo que hay de por medio? Lo que hay en medio de las conchas, dirá usted, replicó Florencia. Malaya, no se haga usted. Lo que yo sé decirles es que si dos novios rompen las conchas, es necesario que cada uno halle su perla, si no, tienen que ser desgraciados. Y esto no es mentira, porque aquí todos lo saben, con que lo mejor es que yo las parta. Pero como ni mi amigo ni Florencia participaban de la superstición de Desideria, cada uno de ellos rompió su concha, brillando en la de Isidro una preciosa perla y resultando vacía la de su amada. Ahí está, exclamó Desideria. Si yo bien decía, siendo desgraciado uno, lo han de ser los dos. Florencia palideció y no apartaba sus ojos, llenos de angustia, de la mirada de Isidro, quien procuró tranquilizar a la joven para que no creyese en semejantes consejas. Regresamos ya tarde a San Jeronimito, no sin que Florencia hubiese prometido a Desideria
que volvería a la ensenada para tomar juntas los baños del mar. Capítulo 9. Dejemos a la familia de don Manuel alojada en San Jeronimito y disfrutando de las delicias de la costa, y acompañemos a Isidro en su rápido viaje a la hacienda de la Providencia. Partiéndosele el corazón con esta nueva ausencia, hizo el camino sin que fueran causa de llamar su atención el delicioso bosque de palmas llamado el Cayacal, que se extiende más allá de Juluchuca, ni el espectáculo imponente del Calvario, desde cuya altura se ven estrellarse las olas como en un abismo terrible, ni las ricas poblaciones de Tecpan y Atoyac, ni la histórica región de Acapulco. Isidro llegó a la mansión señorial, en donde con profundo respeto y veneración saludó a aquel anciano que gastó su larga vida combatiendo por la libertad de México. Don Juan Álvarez lo recibió con agrado, pero en cuanto a su misión, le contestó que dijese al general Régules que se veía en el penoso caso de no impartirle auxilios, porque sus elementos de guerra eran exiguos y que precisamente en aquellos días estaba el puerto de Acapulco ocupado por el enemigo, que se notaban síntomas de rebelión en la Costa Chica, fuera de que la Madrid y otros jefes imperialistas invadían amenazadores por el rumbo de Iguala. Agregó que la misma situación de Michoacán ponía en peligro la Costa Grande, en donde había necesidad de armar a la gente. Mi amigo oyó con profundo desconsuelo aquella contestación, que debió haber esperado, porque es bien sabido que el ejército del centro, a 500 leguas de distancia del presidente de la República, sin puertos en el pequeño litoral de Michoacán, sin hallarse en contacto con los otros ejércitos republicanos de Oriente, Norte y Occidente, no contó nunca con elementos extraños, sino que tuvo que atenerse a sus propios esfuerzos, que le era materialmente imposible hacerse de armas en el extranjero, y que por último, encerrado en la tierra caliente del estado, carecía hasta de alimentación y de vestuario. Y sin embargo, aquellos soldados no perdían la fe, no obstante verse diezmados en los campos de batalla y en los cadalsos. No sabe uno decir qué había más en aquel ejército, si mártires o héroes. Fluctuaba el corazón de Isidro entre la pena de llevar tan amarga respuesta al general Régules y el impaciente deseo de volver por unos días al lado de Florencia, en cuya existencia había identificado la suya, consagrada empero al servicio de la patria. A los 2 días de camino le sorprendió agradablemente alcanzar, antes de su llegada a Toyac, al general Riva Palacio, que regresaba también a Michoacán y quien tampoco había conseguido nada de sus pretensiones acerca del general Álvarez. Juntos llegaron a San Jeronimito y se alojaron en la casa de un buen patriota, don Norberto Avilés, e Isidro corrió a la de doña Margarita Regalado, que hospedaba a don Manuel y su familia. Después de los saludos de estilo y de referirse puntualmente al empleo que habían hecho de su tiempo, don Manuel le dijo que acababa de tener noticias de Michoacán. Régules, aunque con muchos esfuerzos y penalidades, había logrado reunir una gran parte de los dispersos de Tengüecho. Ronda, Garnica y Arias, con sus pequeñas fuerzas en muy buen estado, se mantenían fuertes en su terreno. Villada hacía prodigios de reorganización en el Carrizal y Tumbiscatío. Los guerrilleros de Zitácuaro tenían en constante alarma a las guarniciones imperialistas del oriente de Morelia y poniente de Toluca. Por su parte, Méndez, que había penetrado hasta Huetamo, retrocedió rápidamente, siendo molestado en su marcha por los tiradores de Valdés. Podía, pues, decirse que la situación había mejorado, hasta el punto de que los liberales habían vuelto a ocupar las líneas que poseían 2 meses antes. En cuanto a mí, agregó don Manuel, he disipado mi temor, pues el valiente guerrillero Nieves Sosa, que expediciona de Ario a la Huacana, ha ahuyentado las gavillas del imperio que llegan a bajar cerca de las balsas. ¿De modo que piensa usted regresar? Y tan pronto que solo esperaba usted para irnos juntos, o para decirle adiós si toma otro camino. Tengo orden de tocar Huetamo, donde debo hallar instrucciones del general Régules, y más ahora que el señor Rivapalacio lleva el mismo derrotero.
Pues bien, don Isidro, mañana al amanecer nos despediremos. Papá, insinuó Florencia, acuérdate de que Desideria nos ha invitado a pasar el día de mañana en su rancho. Esa buena muchacha tendrá mucho gusto de volver a ver a Isidro, y además es fuerza despedirnos de la familia Olivar y contemplar por última vez el charco, como ellos le dicen. Doña Tránsito sonrió al oír a su hija, comprendiendo que el principal deseo de ésta era pasar un día más con Isidro. Don Manuel contestó, está bien, mañana iremos a la playa y pasado nos iremos sin falta. Ya lo oye usted, don Isidro, y si gusta, convide al general Rivapalacio a que pase un mal día con nosotros. Capítulo 10. Al despuntar el día salimos de San Jeronimito rumbo a la ensenada de Potosí. La comitiva era numerosa, puesto que se componía de don Manuel y su familia, del general y sus ayudantes, entre estos el autor de las presentes líneas, de Isidro, de don Norberto Avilés, de dos asistentes y de Pedro. Refiero estos detalles y los sucesos de aquel día, no porque sean necesarios para el desarrollo de esta historia, sino porque los hallo en mis apuntes entre mis recuerdos de aquel tiempo. Ya nos esperaban los pescadores. Desideria corrió a abrazar a Isidro con una alegría que era sin duda más una felicitación a Florencia que cariño personal a mi amigo. No sé si lo digo así por envidia. Isidro, sin embargo, tomó la cosa por suya y correspondió afectuosamente al saludo de la costeña, sea esto dicho sin agravio de Florencia. Ocupamos los hombres las hamacas suspendidas de las ceibas, en tanto que las señoras y Desideria se dirigieron a tomar un baño en esa parte de las aguas comprendida entre la playa y la reventazón, que allí es muy extensa, formando un lago de superficie tranquila, cuya transparencia deja ver las conchas de diversas figuras y matices que tapizan el fondo y los millares de pescados de variados colores que nadan entre dos aguas exentos de temor a los grandes peces, que no se atreven a pasar al rompiente de las olas por miedo de quedar parados en la arena. Nosotros, entre tanto, gozábamos con la conversación de Rivapalacio, tan amena, tan insinuante, tan erudita, tan oportuna. Cuantos hayan conocido al general recordarán que, en efecto, no había quien le superase en la plática, lo que le dio fama de ser un conversador sin igual. Regresaron las señoras. Isidro se quedó extasiado contemplando la hermosura de Florencia, su blonda y flotante cabellera, sus ojos, en que brillaba una luz misteriosa, y ese nimbo esplendoroso que rodea a la mujer cuando acaba de salir del baño. Tocó a los hombres su turno de dirigirse al baño. Con qué facilidad se nada en el agua densa del mar. Es incomparable la delicia de sumergirse en ella. Flotar sobre aquella superficie que parece vedada al hombre satisface el espíritu y da como un aumento de vida al cuerpo. Isidro era un hábil nadador. No se contentó con hacer gala de ello, sino que se lanzó sobre la reventazón, la traspasó y se engolfó entre las olas, ora flotando encima de ellas, ora desapareciendo a nuestra vista cuando las trastumbaba. De improviso observamos que nuestro huésped, don Norberto Avilés, trepaba a lo alto de una roca y enseguida le oímos gritar con toda la fuerza de sus pulmones, «¡Don Isidro! ¡Don Isidro! ¡Las tintoreras!». Quedamos azorados, y tantas veces repitió él sus gritos que mi amigo hubo de escucharlos. Lo vimos enderezarse sobre una ola, volverse del lado opuesto y nadar desesperado hacia la playa. Poco a poco sus movimientos eran más torpes. Adivinábamos su cansancio, pero lo veíamos hacer un nuevo esfuerzo y avanzar. Alcanzamos por fin a ver su semblante. Tenía los cabellos erizados y el terror pintado en sus ojos. Tal vez se resignó a morir, porque notamos que había cesado de nadar y que se entregaba a discreción de una ola colosal. Al deshacerse ésta en la reventazón, lanzó el cuerpo de Isidro del lado de la playa. Exhalamos un suspiro de satisfacción, pues nuestro amigo quedaba ya fuera del alcance de las tintoreras. En efecto, lo vimos venir nadando con tranquilidad, salir del baño
y preguntar con mucha calma a don Norberto: Bueno, ¿y dónde vio usted las tintoreras? Esas no se ven, porque andan siempre debajo del agua, más allá de la reventazón. Le grité para que se volviera, no fuera a ser que se lo comieran los animales. Gracias por el susto que me ha pegado. Todos soltamos la carcajada. Regresamos al bosque en que nos esperaban las señoras. La mesa estaba puesta, si es que puede llamarse mesa, un largo mantel, blanco como la nieve, que se extendía sobre el césped, en el que se apilaban montones de delgadas tortillas, en donde había un salero e hileras de platos. La vista de aquello era provocadora, y más si se tiene en cuenta cierto olor que se desprendía de los azadares en que giraban sobre las brasas suculentos pescados. Nos sentamos a la mesa en cuestión. Salió de la cocina la linda Desideria, limpia como un rayo de sol. Se encaminó hacia las ceibas, en donde, bajo la sombra espesa, se hallaba suspendida una hamaca pequeñísima, con flores entretejidas en las mallas. Desprendió del seno a su hijito, que dormía, lo depositó en aquella flotante cuna, le dio un beso en la frente, lo dejó meciéndose y corrió a servir la comida. Omitiré el acto material del banquete, para no decir sino que la más cordial alegría reinó entre los comensales, y para recordar que el general Rivapalacio se excedió a sí mismo en la plática para que todos estuviéramos contentos. Las siguientes palabras de don Manuel, pronunciadas con aquella calma que le era habitual, vinieron a cambiar la faz de la escena. Una copa de vino, ya es tiempo. Las señoras Desideria y hasta el viejo Olivar se miraron estupefactos. No trajimos nada que tomar, se atrevió al fin a responder doña Tránsito. Entonces, dame un vaso de agua. Desideria palideció y luego se puso intensamente roja. Ay, señor, murmuró con voz trémula, no tengo perdón de Dios, pues no se me olvidó ir a traer agua, y tan lejos que está. La consternación fue general. Estábamos enfrente del mar, veíamos agitarse las olas, respirábamos aquel ambiente húmedo que aumenta la sed y no teníamos agua que beber. Hubiéramos dado todo al Pacífico por un vaso de agua potable. La idea misma de que carecíamos del precioso líquido avivaba el incendio de la sed. Desde hacía rato el general se había separado de nosotros, pero volvió, reanudó la conversación, nos refirió tantos cuentos de los suyos, nos hizo reír con tantas ganas que casi olvidábamos la sequedad de nuestras fauces. Luego, cambiando de asunto, nos llevó con la imaginación a presenciar las angustias que sufrieron los náufragos de la Medusa, refiriéndonos cómo en el último trance satisfacieron su hambre comiéndose los unos a los otros. Pero ay, decía, no era posible que pudieran beberse los unos a los otros, y en las ansias de su agonía exclamaban como nosotros, no hay agua. Pero en aquel momento llegaba a todo escape el asistente de Rivapalacio, trayendo de cada lado de la cabeza de la silla un canasto repleto de botellas de agua y de vino. Confieso que los hombres manifestamos más deseo que las señoras de apoderarnos de la provisión, pero al fin llenamos los vasos y les ofrecimos a doña Tránsito, a Florencia y a Desideria, en tanto que nosotros saciábamos la sed a boca de botella. Pasadas las horas de la siesta, nos dirigimos todos a la playa. En ella se quedaron las señoras, recogiendo conchas y caracoles de los que deja el mar en el término de sus aguas. En esta tarea las sorprendía alguna ola más violenta y lanzaban gritos de terror. Florencia era la más atrevida, quería coger los moluscos que a toda prisa trataban de que no los largase la marea. Junto al agua se ponía y las ondas aguardaba, y al verlas llegar huía, pero a veces no podía, y el blanco pie se mojaba. El general nos propuso dar un paseo por la mar. Desamarramos la barca del anciano Olivar y nos embarcamos, él, Isidro y yo, llevamos al vaquero Pedro para que nos ayudase a remar. Era la hora del reflujo y soplaban las brisas de la sierra, de suerte que tuvimos viento y marea y pronto nos hallamos frente a los morros. Llevábamos un arpón y lo lanzábamos varias veces a los pescados que se acercaban a la superficie de las aguas sin lograr hacer un solo lance, lo cual nos probó que de pescadores no sabíamos que de la misa a la media.
El sol estaba a punto de sumergir su inflamado disco en el ocaso cuando comenzamos a retroceder. Las olas eran entonces más gruesas y como bogábamos contra la marea, la empresa se hacía más y más difícil. Ninguno de nosotros sabía remar y mientras el general impulsaba la barca con su remo, nosotros la deteníamos o la hacíamos virar con el nuestro. Hacía rato que no avanzábamos de un punto y nuestros esfuerzos solo conseguían que el esquife girara sobre sí mismo. El general, que no quería echarnos la culpa de la torpe maniobra, con las orejas encendidas y apretando los dientes: rema, Pedrito, rema bien, decía al vaquero, como quien dice: a ti te lo digo, Pedro, entiéndelo tú, mi Juan. Nuestra situación llegó a ser angustiada, la barca parecía inmanejable, la mar se hinchaba y la noche se venía encima a gran prisa. El general repetía: rema bien, Pedrito. Pedro remaba tan mal como nosotros. Observé que hacía algún tiempo que Isidro no apartaba de él los ojos. En todo el día el vaquero había estado huraño, silencioso, y se quedaba mirando de hito en hito a mi amigo, principalmente cuando éste y Florencia, aprovechando un momento de distracción de los demás, cambiaban entre sí algunas palabras o una suave presión de manos. ¡Remen!, gritó Rivapalacio, con una voz que participaba del acento de la cólera. Entonces el vaquero dio un impulso tan poderoso al remo que al sacarlo del agua perdió el equilibrio y cayendo en el mar haciendo zozobrar la canoa de una manera horrible. Lanzamos un grito de espanto, pero en aquel instante vimos que dos hombres, dos valientes nadadores, levantaban a Pedro y lo botaban dentro de la embarcación. Eran los buzos, padre e hijo, que habían divisado desde la playa el apuro en que nos encontrábamos y que se habían apresurado a ir a salvarnos. Colocaron al náufrago con los pies en alto y la cabeza inclinada al fondo y le hicieron fricciones en la frente, con tan buen éxito que a los pocos minutos había recobrado el conocimiento. Isidro se acercó a mi oído y me dijo en voz baja: no te quepa duda, Pedro ha querido suicidarse y quién sabe si también haya querido arrastrarnos en su caída. Pero a nosotros, no precisamente a ustedes. La venganza es una pasión ciega que no conoce límites, los celos, su implacable aguijón. Pensé, en efecto, que en la acción de Pedro había mucho de intencional. Como quiera que sea, agregó Isidro, debemos guardar una reserva absoluta para no alarmar a las señoras. Entretanto, los pescadores habían tomado asiento en la popa de la barca y la conducían con sus remos, como si fuese una ligera góndola llevada suavemente por las ondas del Adriático. Era la noche del 29 de abril. La luna apareció en el horizonte, ostentando en todo su esplendor el argentado disco que se reflejaba en el mar como un inmenso reguero de luz. A su claridad distinguimos la silueta de Florencia y de su inseparable Desideria, que nos esperaban impacientes. Ninguna de las señoras se había dado cuenta del peligro que habíamos corrido, tanto que al vernos doña Tránsito exclamó: la noche está muy bonita, no nos vayamos todavía, pues queremos, por último, contemplar el mar iluminado por la luna llena. Nos sentamos en un pequeño promontorio y doña Tránsito nos sorprendió rasgueando una guitarra de Desideria. Esta fue la primera en soltar el acento de su voz. Señores, para cantar, pido licencia primero al Congreso General y al Estado de Guerrero. Era el preludio. Desideria cantaba con ese dejo, con esa melancolía, con esa gracia de las costeñas que se comen las heces de las palabras, y cantaba la malagueña, ese aire de las poblaciones del mar, tan lánguido, tan dulce, que no necesita que ningún instrumento de música lo acompañe, pues le bastan para la armonía el suspiro de las brisas y el ruido de los tumbos que semejan de lejos los bordones del arpa. Luego, dirigiendo una mirada de malicia a Florencia y a Isidro, cantó: con versos te quiero hablar, porque lugar no lo ha habido. Mira qué maña te das para platicar conmigo. Aunque te ame y tú me adores, no lo des a conocer, porque de nuestros amores, mártires hemos de ser, primero que confesores.
y al finalizar repetía uno de los versos, daba bordones en la guitarra, se oía el rumor de la reventazón y se veía la luna a través de sus pestañas, encendiendo como dos brillantes sus ojos, como abismos. Hasta el viejo olivar se entusiasmó y arrebatando a su hija la guitarra, entonó con acento trémulo. En la medianía del mar tiré un puño de corales para que colorearan la playa y sus arenales. El general instó a Florencia para que cantara, tomó la guitarra y la oímos decir: mientras las olas del mar se vistan de azul celeste, te he de querer, te he de amar, aunque la vida me cueste. Todos nos volvimos hacia Isidro para felicitarlo con nuestras miradas. Florencia prosiguió y cantó una cueca que había aprendido de Desideria. Si alguna duda tienes de mi cariño, ábreme el corazón, toma el cuchillo, pero con tiento, no lo lastimes, que estás tú dentro. Sonaron los aplausos y Florencia bajó los ojos, ruborizándose modestamente. Entretanto, Rivapalacio había estado hablando en voz baja con Desideria. Tomó ésta la guitarra y dijo que iba a cantar La Paloma, muy popular entonces. Si en la guerra me matan, costeña mía, no te olvides, ingrata, que te quería. Llora sol de la costa por mis amores, busca mi sepultura, llégale flores. Ay costeña que sí, ay costeña que no, vente tú conmigo, caramba, para el interior. Aquella improvisación del general fue muy festejada y Desideria, muy satisfecha, dijo que jamás la borraría de su memoria. Tocó su turno a doña Tránsito, quien no quiso desairar a la concurrencia, que le rogó empeñosamente que cantara, y lo hizo en una malagueña, sin intenciones ni reservas. Cielo azul, cielo estrellado, cielo de mi pensamiento, quisiera estar a tu lado para vivir más contento, pero si soy desgraciado, eso es lo que lloro y siento. Si así seguimos, exclamó Manuel, nos canta aquí el pajarito de la gloria. Vámonos, ya es hora. Fue preciso. Florencia y Desideria permanecieron mucho rato estrechadas en sus brazos. Nos despedimos de aquellas buenas gentes y echamos una última ojeada al mar que, iluminado por la luna, parecía un espejo de plata. Cuando aguijamos los caballos, Desideria sollozaba y de sus profundos ojos negros se desprendían lágrimas como perlas buceadas por el anciano olivar. Fin de la tercera parte. La novela continuará en el siguiente video. Espero que no se pierdan los siguientes capítulos de esta historia. Espero que estén bien. Hasta luego.